nombre es Carlos Pérez, vengo de Colombia, de la ciudad de Bogotá, y llegué a Estados Unidos en el año 2013. De repente surgió la necesidad de venirnos para acá por mi tema de estudios. En mi país es algo difícil llegar a adquirir estudios, y mi hermana y mi hermano ya vivían aquí hace un tiempo y ellos opinaron que lo mejor era que yo me viniera para acá, y la primera persona que vino acá fue mi mamá. Lo más difícil que yo te lo pueda escribir. No hay palabras para describir los sentimientos de mi papá y de mi mamá separarse después de 22 años de matrimonio. Ellos sabían que era por mi bien. Tú sabes que los padres hacen todo por sus hijos, y ambos estaban de acuerdo en que era un sacrificio que tenían que hacer por pues en ese caso por su hijo, que dependía del futuro. Y lo único que hicieron fue que Dios se lo iba a recompensar a ambos. El sacrificio de separarse, de estar un tiempo separados por mí, de escribirte la llorada de mi papá, de mi mamá, de mis tías, saber que también no iban a ver a mi mamá en un buen tiempo. Nosotros somos, como te digo, una familia muy unida, que trata de ver mis tíos, mis primos los fines de semana. Mi madre vino aquí a apoyarnos, a estar con nosotros, a darnos fuerza, porque no es fácil estar aquí. Ya mis padres llegando a una edad, digamos, avanzada, un buen país para que ellos terminaran su vejez, su vida, para que estuvieran tranquilos, nosotros como hijos poderles brindar una calidad de vida mejor. Se tomó la decisión de que todos sus hijos hiciéramos un esfuerzo económico y de paciencia, y llenarnos de valor y traerlos a los dos. Creo que se lo merecen porque han hecho muchas cosas por nosotros. Y entre eso surgió un problema legal que tuvo mi padre en Colombia, el cual le impediría salir de Colombia. Y por esa razón mi mamá se vio obligada a volver a Colombia, y nos volvimos a separar, lo cual fue también muy duro porque estábamos a un paso de estar juntos todos de nuevo, y las cosas se complican de nuevo. Mi mamá se tiene que ir de nuevo. Cuando mi madre llega a Colombia nos dice que tenemos que empezar un proceso para legalizar la salida de mi papá de Colombia, y ahí es cuando mis hermanos y yo tomamos la decisión de apoyarlos y ayudarlos enviándoles a ellos dinero constantemente para realizar el proceso de corte, de abogados. Fueron 2 años los cuales estuvimos enviando dinero con mis hermanos a Colombia para apoyar a mi padre, pero aún así no teníamos la angustia de saber que no era algo seguro, porque estábamos dependiendo de la decisión del juez. Bueno, cuando mi papá nos llama y nos cuenta de que ya tiene el sello y la firma del juez que autoriza su salida, no pudimos hablar más porque mi papá se puso a llorar, mi hermana lloró, todo el mundo llorando. Fue un momento en el cual nos vimos otra vez juntos, y fue otro proceso de enviar otra vez dinero para los pasajes, organizar todo y tener que llegar aquí por primera vez. Si no existieran esos medios de envío de dinero, hubiera sido totalmente imposible poder ayudarlo, y nosotros en el estatus migratorio que tenemos aquí, teníamos que tener una espera para poder volver a Colombia, y no podíamos volver. Sin el dinero y sin el envío hubiera sido totalmente imposible estar ahora en familia. Madre, muchas gracias por todo lo que has hecho a lo largo de mi vida por mí, por apoyarme, por darme consejos, por ser la mejor madre del mundo, por aceptar mis errores, aceptarme como hijo, y por sobre todo estar cada uno de mis días a mi lado apoyándome, diciéndome qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Te amo mucho, madre.